Hola a todos, en el día de hoy vamos a estar compartiendo esta charla acerca de GraphQL con el título Conoce GraphQL, es hora de jubilar las API REST. Sé que muchos de ustedes, posiblemente lo que están escuchando, deben estar utilizando API REST o lo han utilizado alguna vez porque ha sido el estándar por muchísimos años, pero hoy vamos a ver algunas de las deficiencias que tiene esta tecnología y vamos a ver la alternativa que nos trae GraphQL. Sin más, vamos a ver un pequeño sumario de lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver una pequeña comparación de API REST con GraphQL. Vamos a ver qué cosa es GraphQL, las características y beneficios que nos trae. Y una pequeña demo para que quede bien claro con ejemplos de código cómo podríamos nosotros implementar una API con GraphQL. En primer lugar, quiero decir que REST API es genial. No quiero que me apedreen, que me maten. REST API es genial, pero solamente aclarar, año 2005, año 2010 está genial, pero ¿qué pasa? Que con el paso de los años, hoy estamos en 2019. ¿Y qué es lo que pasa? Con el paso de los años nos vamos encontrando nuevos retos. Las web han evolucionado muchísimo. Ahora tenemos single page application, tenemos internet de las cosas, tenemos internet en casi cualquier lugar. Y los retos que teníamos en el año 2000, en el año 2005, no son los mismos retos que los tenemos hoy en día. Por lo tanto, es genial, pero en este año yo creo que ya no viene siendo tan genial. Y vamos a ver por qué. ¿Qué nos trae REST API? Bien, con REST API, ¿qué tenemos en un endpoint? Es decir, lo que tenemos en REST API, esto es una llamada a una API REST. ¿Qué es lo que tenemos? Primeramente el verbo, que puede ser get, puede ser post, puede ser put, puede ser patch, toda esa serie de verbos que tenemos. Y tenemos el endpoint o múltiples endpoints, que cada endpoint vendría representando un recurso específico o algo específico que nosotros queremos traer de nuestro server. Ahora, ¿qué sucede? Imagínense que tenemos una pantalla simple como esta, que tenemos un pequeño blog y queremos ver de Lucas, es decir, queremos ver el nombre de un usuario específico, queremos ver todos sus posts, el título de todos sus posts y además sus últimos tres seguidores, el nombre de sus últimos tres seguidores. ¿Cómo lo haríamos con la API REST? Bueno, normalmente si utilizamos RESTful tendríamos tres endpoints. Tendríamos que, para construir esta pantalla, tendríamos que consumir tres endpoints. En primer lugar, haríamos una llamada por HTTP GET y diríamos, bueno, dame el usuario con el ID y le ponemos el ID del usuario que nosotros queremos y nos va a traer toda esta información acerca de su usuario. De aquí agarraríamos el nombre y ya tendríamos una parte de nuestra pantalla. Después le diríamos, bueno, dame los posts para este usuario y entonces tendríamos un array con el listado de todos los posts y de ahí podríamos obtener el título de esos posts. Y en tercer lugar tendríamos que llamar al endpoint followers, users, le pasamos el ID followers y aquí tendríamos un arreglo con todos los followers y entonces de ahí podríamos agarrar el first name y ponerlos en esta lista. Como pueden ver, para hacer una interfaz tan simple como esta tenemos que llamar tres endpoints. Necesitamos tres endpoints para nosotros poder llenar una vista. Y además, otra de las dificultades que tenemos es que estos endpoints nos devuelven un JSON con toda la información que ellos quieren. Nosotros desde la parte del cliente no tenemos control de qué es lo que nos va a retornar el servidor. Es decir, el servidor tiene diseñado cuál es el objeto que retorna y lo estaría retornando. Eso sería, y de aquí por ejemplo nosotros queremos el nombre Marcos y tenemos que agarrar todo este choclo de información y tenerlo en nuestro UI cuando nosotros no lo necesitamos. Esto es lo que se le llamaría overfetching y underfetching. Es decir, overfetching es obtenemos mucha más información de la que necesitamos en cada llamada, y underfetching es que tenemos que hacer varias llamadas para obtener todo lo que necesitamos en nuestra vista. Es decir, nosotros
Esto está muy bien y si tenemos una computadora súper potente y demás puede que funcione, pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día tenemos una infinidad de dispositivos que se conectan y están consumiendo nuestras APIs. Como por ejemplo, están las computadoras, celulares, relojes, pero también existen Internet de las cosas, existen una multitud enorme de tecnologías que hoy en día cualquier cosa prácticamente se conecta a Internet, los kioscos, en cualquier de estas situaciones nosotros tenemos que construir una API que sea capaz de tener un buen performance en cualquiera de estas situaciones. Y resulta que con todo este problema que le había comentado del overfetching y el underfetching es muy complicado. Imagínate que tenemos un reloj con un microprocesador pequeño y con una internet bastante frágil y tiene que obtener toda esa información para construir una UI simple y además tiene que llamar a múltiples endpoints. Y bueno, teniendo esto en mente, vamos a entrar entonces a lo que vendría siendo GraphQL, porque GraphQL viene en parte a solucionar todos estos problemas y a proveernos además otras características que vamos a estar compartiendo que son bastante interesantes. Bueno, vamos a ver un poquito de historia para saber de dónde sale todo este tema de GraphQL. GraphQL surge en el año 2012 como un proyecto interno de Facebook, porque Facebook es bastante interesante la historia, que la pueden ver en internet. Facebook estaba utilizando WebViews, es decir, lo que tenían era un wrapper sobre su aplicación de celular web, y lo que tenían unos wrappers para Android y para iOS, utilizando WebViews, pero esto era ineficiente, daba bastantes errores porque era una aplicación tan compleja como Facebook. Estar haciéndolo con un wrapper no estaba muy bien, entonces ellos querían tener una solución más performante. ¿Qué hicieron? Agarraron y empezaron a hacer sus aplicaciones nativas. ¿Y qué sucede? Que en ese momento entonces vieron la posibilidad de construir su API y vieron qué es lo que existía en el mercado, que era API REST y algunas otras tecnologías, pero se dieron cuenta que era muy difícil, ya por todos estos temas que le comentaba anteriormente. Para para construir la página principal de Facebook, el Newsfeed, que es lo primero que abrimos lo primero que vemos cuando abrimos Facebook, eso necesita una gran cantidad de información y necesita una API buena que lo soporte. ¿Y qué pasa? Pues entonces que decidieron no utilizar API REST y construir su propia forma de consumir las APIs. Y para eso crearon GraphQL, que como lo decía, como un proyecto interno. Después de varios años desarrollando esta tecnología y evolucionándola, ya cuando vieron que tenía un grado de madurez bastante importante y que lo utilizaban y que les había dado un buen resultado, pues decidieron a sacarlo hacia la comunidad y hacerlo open source para que todo el mundo pueda utilizarlo y pueda contribuir a él. Entonces fue en el año 2015 cuando lo sacaron open source y sacaron en forma de una especificación que vendría siendo la especificación de GraphQL. Es interesante puntualizar esto. GraphQL es una especificación. Ellos lo publicaron como una especificación, y una especificación quiere decir de que es un documento que tiene una licencia MIT, que es decir, puede ser usado por todo el mundo para uso comercial o para el uso que deseen. Y este es simplemente un documento. Existen después múltiples implementaciones de GraphQL, ya sea para la parte del servidor o para la parte del cliente, que lo vamos a ver luego. Pero al ser una especificación no está atado a ninguna tecnología, a ningún lenguaje de programación. Simplemente el que quiera adaptarlo a su lenguaje de programación, simplemente con cumplir con la especificación ya puede hacerlo. ¿Y qué pasó entonces a partir de 2015? Que muchísimas empresas vieron el potencial y vieron las características y las ventajas que ofrecía GraphQL y empezaron a adoptarlo. Me gusta sobre todo el caso de GitHub, que GitHub, cuando quiso migrar de la versión 3 de su API REST, querían migrar a la versión 4, empezaron primeramente a probar de forma pilota, a probar con GraphQL, y se dieron cuenta que GraphQL le vendría muy bien. Y decidieron, en vez de sacar una versión 4 de API REST, pues eliminar, es decir, dejar de utilizar API REST por completo y empezaron a utilizar GraphQL. Y ahí pueden ver cómo ellos explican todo en su página web de por qué utilizan GraphQL, cuáles son los beneficios y todas esas cosas. Además, otras páginas como New York Times, Twitter, Netflix, Coursera, Serverless,
PayPal, muchísimas empresas, Airbnb tiene un artículo súper interesante de cómo ellos lograron multiplicar por 10 el performance de sus páginas utilizando GraphQL. Y es importante esto porque hay veces que salen tecnologías muy buenas pero que nadie las usa. Pero en este caso, cuando hay compañías tan importantes que han apostado por ellas, sabemos que por lo menos tenemos no va a ser una tecnología que se va a quedar en el aire, porque va agarrando muchísima fuerza por grandes empresas y miles de empresas pequeñas también que las han ido adoptando. Entonces, ¿qué es GraphQL? GraphQL es un lenguaje de consultas para tu API. Como lo ven en el nombre nos da cierta idea de que dice graph, que vendría siendo grafo, y QL es como de Query Language, es un lenguaje de consultas pero que tiene forma como de grafo, y es lo que les voy a mostrar. Esto es GraphQL. GraphQL, la parte que tiene similar con API REST es esta. Aquí tenemos un verbo también, que siempre vamos a utilizar post, porque y vamos a tener un solo endpoint. Como decíamos, en API REST teníamos cualquier cantidad, 20, 30, 100 endpoints. En este caso solamente tenemos un endpoint, que es /GraphQL. Casi siempre se pone esta convención. Un solo endpoint para todo. Entonces, ¿cómo logramos nosotros hacer nuestras consultas? Con el lenguaje de consultas que ellos nos proponen, que ellos le llaman Schema Definition Language, o SDL. Este Schema Definition Language es un lenguaje que nosotros es como sería la inversión de control. Con API REST, el control, ¿quién lo tiene? El servidor, ¿no? El servidor publica APIs y el cliente tiene que adaptarse a lo que el servidor tenga. Pero ahora cambiamos entonces el lugar. Ahora el servidor simplemente provee una forma o un esquema, y nosotros desde el cliente con este lenguaje podemos decirle al servidor: mira, yo quiero, puede especificar exactamente lo que quiere al servidor. Para no ver más, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Esto sería como el Hello World de GraphQL. Esto es una consulta utilizando el endpoint de GraphQL, que como decíamos uno solo. Nosotros queremos obtener el usuario actual, que en este caso sería el selection set. En este caso es como el selection set o el nodo del grafo de GraphQL, o como quieran llamarle, o la función o la query que nos va a dar el usuario actual. Pero además nosotros tenemos siempre que especificar cuáles son los campos de esa query que nosotros queremos que nos retorne ese endpoint. De esta manera nosotros no vamos a tener el overfetching. Es decir, si nosotros le pedimos al servidor el first name solamente, él solamente nos va a retornar el first name, no nos va a retornar toda la información que tiene el usuario. Ya por aquí vemos un poco las ventajas, ¿no? Podemos obtener entonces resultados predecibles. Si nosotros ejecutáramos esta query, obtendríamos este resultado, que como pueden ver, el lenguaje que utilizamos de consulta es muy similar a JSON. No es JSON, pero se parece bastante, porque la idea es esta. La idea es que sea bastante sencillo de utilizar. Como ustedes ven, esta sintaxis se parece bastante al resultado que vamos a tener de nuestra query. Por lo tanto, podemos predecir bastante fácil qué es lo que nos va a retornar el endpoint. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nosotros en el servidor hacemos que nosotros podamos ejecutar esa query que vimos anteriormente? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que construir un esquema. Que un esquema es lo que le va a decir en el servidor. Nosotros, en vez de diseñar endpoints, vamos a diseñar un esquema, que ese esquema el usuario lo va a poder utilizar como él desee. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos el tipo base, un tipo raíz que es query, y vamos a tener, como habíamos visto, una función o una query que va a ser me, y va a retornar un usuario, y ese usuario, que es otro tipo, porque algo interesante de esto es que es fuertemente tipado. Nosotros a cada tipo tenemos que decirle cuál es el tipo de dato específico que va a retornar. Entonces este usuario va a retornar first name, que es de tipo string, last name, que es de tipo string,
email, que es de tipo string. Por lo tanto, nosotros ahora podemos construir nuestra query y vamos a obtener este resultado. Es así. Describe tus datos, pide lo que quieras y obtén resultados predecibles. Si nosotros aquí le pidiéramos simplemente el first name, en el resultado obtendríamos solamente el first name. Como lo había comentado, GraphQL es fuertemente tipado. Ahí nos ahorramos todos los problemas, eso, que los dolores de cabeza con REST, que nosotros enviamos un string y él, si él sabe que es un entero, pues te lo pone como entero y un conjunto de cuestiones que los que han trabajado con API REST saben de lo que estoy hablando. Y como lo decía, el language agnostic. Podemos ver aquí en el sitio web de GraphQL. Aquí podemos encontrar bastante documentación en graphql.org. Y aquí en código nosotros entramos. Como saben, esto es, GraphQL le decía que era una especificación, que la pueden encontrar aquí. Pero tiene varias implementaciones para la parte del servidor y para la parte del cliente. Espero que aquí en todos estos lenguajes de programación se encuentre el que ustedes utilizan. Por ejemplo, en JavaScript tenemos GraphQL.js, Express GraphQL, Apollo Server y muchos más. Yo creo que el que más se utiliza en Node es el Apollo Server. El Apollo Server está bastante bueno, aunque también Facebook tiene uno que se llama Relay. Y en la parte de las librerías del cliente también. En la parte del cliente nosotros podemos llamar GraphQL utilizando fetch de toda la vida, pero lo ideal, si utilizamos un cliente de GraphQL, vamos a poder utilizar GraphQL de una manera mucho más sencilla. Y aquí tenemos para JavaScript, por ejemplo, Relay, que es el que hizo Facebook, pero tenemos Apollo. Y Apollo es interesante que no lo hizo Facebook, pero es el que más, yo creo que es el que más se utiliza por mucho en la comunidad. Ya que, como decía, como es una especificación, no estamos atados a nada que haya hecho Facebook ni nada por el estilo. Es una especificación que todo el mundo puede aportar a ella, y las implementaciones podemos utilizar la que nosotros querramos o implementar hacer una implementación por nosotros mismos. Entonces vamos a ver una demo ahora para que quede claro todos estos conceptos que he estado explicando. Y vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo súper simple. Aquí hice un cliente y un servidor. En la parte del server solamente tenemos instalado como dependencias GraphQL y Apollo Server. Yo voy a utilizar el server de Apollo. Y aquí en la parte del server, fíjense que sencillo. Simplemente le digo, requiere Apollo Server. Y aquí abajo le digo, bueno, créame el Apollo Server con dos partes. Voy a borrar los resolvers por ahora. Que necesitamos una parte que sería las definiciones de tipo. En las definiciones de tipo es donde yo voy como que a definir cuál es el esquema que nosotros tenemos. Y ese esquema vendría siendo, por ejemplo, aquí tenemos un tipo de datos libro. Es decir, vamos a ir primero a la raíz. La raíz es la query, ¿no? En la query tenemos un tipo de datos libros que me va a retornar un arreglo de libro. Este símbolo, cuando ponemos paréntesis rectos alrededor, significa que es un arreglo de este tipo de datos. Y aquí, por ejemplo, este tipo de datos va a tener un ID que va a ser entero, un título que va a ser string y un nombre de autor que va a ser string. El ID, por ejemplo, en este caso está, si tenemos el signo de exclamación, significa que este ID es requerido, es decir, que no es nulable. Si nosotros no le ponemos este símbolo, estos tipos de datos pueden ser nulos, pero si tenemos este símbolo, significa que este tipo de datos no puede ser nulo nunca. Y es una de las cosas que nos va ayudando a nosotros a tener un sistema fuertemente tipado, que nosotros sabemos que el libro nunca va a retornarte, nunca va a venir el tipo de dato libro sin el ID. ¿Por qué? Porque es requerido. Y de igual manera, aquí hice otra query que se le pasa
un ID de tipo entero y me va a retornar un libro. Vamos a ver, por ejemplo, aquí yo ahora agarré las definiciones de los tipos, se lo puse aquí, y Apollo tiene algo interesante, que es que yo puedo decirle moquéame todos los resultados y todo lo que... hazme un mock de este grafo, de este esquema, y ya simplemente podemos empezar a testear. Vamos a ver, yo voy a salvar esto y voy a... aquí en la consola vamos a la parte del server. Vamos a abrir la parte del server y voy a decirle vamos a iniciar el server. Tenemos un pequeño error aquí. Bien, vamos a inicializar el server. Es que tenía un node corriendo. Y aquí tenemos node en localhost 4000. Vamos a abrir esto en el browser. Localhost 4000. Bien. Como vemos, ya por defecto este endpoint por defecto, es decir, esto está siempre quitado en producción, pero por defecto en desarrollo nos provee esta herramienta que se llama GraphQL Playground. Existen varias herramientas, está GraphQL y otras, pero esta herramienta es lo que nos permite a nosotros hacerle consultas a nuestra API utilizando el lenguaje de consulta. Vamos aquí y podemos hacer control espacio y tenemos completamiento automático. Como pueden ver, aquí abajo tenemos dos tipos interesantes, que sería el esquema y type. Estos tipos lo que nos hacen es dar a nosotros, esto es lo que se le llama introspección. Introspección es que de esta manera es decir, todos los endpoint que tenemos de GraphQL siempre nos va a dar a nosotros la posibilidad de inspeccionarlo, y de esta manera se puede generar lo que vendría siendo una documentación automática de tu endpoint. Ya viene con esto, ya que como podemos inspeccionarlo de una manera tan sencilla y es fuertemente tipado, pues podemos tener toda la documentación a la mano de todo nuestro endpoint. Incluso podemos agregarle descripciones a cada uno de los datos y demás. Pero bien, vamos a ejecutar ahora nuestra query, ¿no? Nuestra query sería books. Ahora, una vez que nosotros ejecutamos nuestra query, ¿qué es lo otro que necesitamos? Decirle cuáles son los campos que nosotros queremos traer. Estos son los campos que yo quiero de los libros. Ejecutamos y aquí tenemos los libros y todos estos campos. Como ven, estos son datos que son moqueados. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando mocks true. Si pusiéramos aquí mocks false, pues entonces esto no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque no tenemos una forma no tenemos ningún libro, no tenemos nada para resolver los libros. Pero eso es lo que pasa, que necesitamos dos cosas. Después que tenemos las definiciones de nuestros tipos, lo otro que nosotros necesitamos es resolver cada uno de esos tipos. Y entonces para eso vienen lo que se le llamarían los resolvers. Entonces, o podríamos moquear para probar, pero en la práctica necesitamos resolver con datos reales.
Entonces tenemos las definiciones de tipo y tenemos los resolvers. Los resolvers aquí venimos y entonces vamos a decir, bueno, en el tipo de dato query tenemos books. Los books los vas a resolver con háganse idea que esto es un endpoint o una llamada a la base de datos o cualquier cosa. Porque es lo que les decía, con GraphQL no tenemos como que de una eliminar todos nuestros endpoints de REST. Nosotros podemos aquí, por ejemplo, utilizar un endpoint que ya tenemos de una API REST, o podremos utilizar la base de datos, o podemos utilizar un microservicio. Podemos resolver el tipo de datos books, este array de books lo podemos resolver mediante cualquier source. Ahora, aquí es interesante que cada resolver tiene 4 datos específicos. Tenemos el parent, que son los datos que vienen del padre. Tenemos argumentos, que son especialmente cuando llamamos una query, por ejemplo, la de book viene con el ID, pues nosotros podemos agarrar en el argumento ese ID. Tenemos el contexto, que es un objeto que se comparte a través de todas las queries y mutations. Y además tenemos el info, que es información de la query. Normalmente aquí en la práctica, en el trabajo que yo hago, no llamamos directamente al data source aquí. Aquí lo que nosotros hacemos es inyectamos en el contexto un connector, le estamos llamando, que sería como la capa de aplicación o un service. Por ejemplo, book service punto getBooks. Okay. Sería algo así como lo que estaríamos haciendo en la práctica, ¿no? Pero aquí, por motivos de pruebas o de simplicidad, yo voy a utilizar este arreglo que tengo aquí hardcodeado. Bastante simple, y tenemos los dos tipos de datos que necesito. Entonces, para resolver los books lo hacemos de esta manera. Para resolver un book específico, pues agarramos la lista de books y agarramos aquí y hacemos la consulta agarrando el ID que viene desde los argumentos. Así de sencillo. Salvamos y cuando venimos aquí vemos que podemos correr podemos obtener los books, y si nosotros queremos llamar a un book específico lo podremos hacer así. Pasamos el ID y siempre también tenemos que volver y decirle cuáles son los datos que queremos que nos retorne. Ejecutamos y aquí tenemos books y tenemos book. Ahora, como les decía, aquí estamos viendo otra de las características. Nosotros en una sola query podemos llamar podemos seleccionar múltiples nodos de nuestro endpoint. Podemos llamar books y book. Por ejemplo, otra cosa que podría hacer es ponerle nombre a esta query, porque aquí hice una query anónima, pero podemos ponerle un nombre. Books. Y podemos crearnos otra query. Aquí tenemos Prettyfy, automáticamente él te arregla todos los detalles que puedas tener mal en los espacios y demás. Y entonces aquí le decimos, bueno, ahora llámame al book con ID 1. Y aquí lo tenemos. Y nosotros, por ejemplo, podemos en la misma query hacer varias al mismo tiempo. Podemos llamar, dame los book con ID 1 y book con ID 2. Si nosotros ejecutamos aquí, pues nos va a dar error, por supuesto, porque no podemos tener el mismo nombre dos veces. Pero para que esto funcione existen lo que serían los alias. Aquí podemos llegar y decirle, bueno, esto se va a llamar book 1 y este va a ser el book 2. Ejecutamos y aquí tenemos el book 1 y el resultado del book 2. Es decir, en una sola query yo puedo hacer todas las llamadas a todos los nodos que yo quiera. Y la otra parte que me gusta es que como que esto sabe exactamente lo que necesita. Si yo aquí, por ejemplo, pongo book name y pongo algo que esté mal, él automáticamente me dice, mira, sin yo ni siquiera tener que ejecutar la query,
ya yo sé que esta query no va a funcionar porque este tipo de datos no lo soporta mi esquema. Que esto es algo maravilloso, que esto en REST no existe, por supuesto. Ahora, como les decía, existen dos tipos raíces básicos. Tenemos la query, que podemos escribir todas las queries que queramos, y tenemos las mutation, que mutation es lo que vendría siendo lo que nosotros estaríamos cambiando es decir, con las queries es para obtener datos y con mutation es para hacer cambios en el sistema. Nosotros queremos mutar algo, hacer algún cambio, pues lo hacemos a través de la mutation. Este ejemplo de código lo voy a compartir en la descripción para que puedan verlo y ver exactamente cómo funciona, ¿eh? Pero la idea es similar. Aquí podemos tener una mutation que esperamos que me traiga el título y el autor. Como pueden ver, aquí está definido de esa manera. Es decir, hay que darme el título y el nombre del autor. De momento no son requeridos estos campos, así que si no los pasas no tendríamos ningún tipo de error. Si nosotros queremos que sea obligatorio, le ponemos este símbolo. Entonces, vamos a ejecutar cuando ejecutemos esta mutation nos va a retornar un libro. Entonces nosotros desde aquí abajo tenemos que también cuando hacemos esta función, es decir, hacemos la modificación y retornamos el resultado que espera este nodo. Vamos hacia el lado de acá y vamos a hacer la mutation. Vamos a decirle mutation y aquí control espacio me completa automáticamente. Y aquí nos dice necesitamos el título y el nombre del autor. Título, hola, autor. ¿Ven lo bueno que es esto cuando te completa automáticamente? Es lo que me encanta a mí. Mundo. Y todavía nos falta un componente que es ¿qué es lo que quieres que te retorne? Es decir, ¿qué es lo que quieres obtener de la respuesta? Que podemos obtener el ID, podemos obtener el título y podemos obtener el nombre del autor. Añadimos ese libro y ahora le decimos dame todos los libros y vemos que se encuentra ahí en la lista el que nosotros añadimos recientemente. Otra parte de aquí que pueden ver que también puede ser interesante es que aquí estamos como que repitiendo mucho código. Aquí este pedazo que nosotros queremos obtener del libro lo estamos repitiendo en todos los lugares y esto tampoco vendría siendo muy óptimo, ¿no? A la hora de programarlo, estar copiando y pegando código. Para eso existe otra característica que serían de este lenguaje de GraphQL, que serían los fragmentos. Aquí yo puedo crear un fragment, le puedo poner book info, que va a ser de tipo book, y aquí le digo este fragmento va a tener el ID, el title y el nombre del autor. Y aquí, en vez de ahora utilizar todo esto, podemos decirle punto, punto, punto. Es como parecido a deconstruir en JavaScript. Punto, 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 el nombre del fragmento. Y nos estamos ahorrando ya tener que estar duplicando lo mismo en todos los lugares. Corremos esto y todo funciona como antes, ¿verdad? Este lenguaje es bastante rico, entonces existen muchísimas posibilidades que tenemos con él. Estoy mostrando cosas sencillas, pero lo bueno es que también hay muchísima documentación que pueden encontrar en internet, que es lo que también lo hace interesante. Ahora, vamos a ver otras características, espero a ver si se percataron. Por ejemplo, aquí tenemos los books, pero resulta que yo le dije que nosotros tenemos que ir campo a campo, field by field, e ir definiendo cuál es el resolver de cada uno de esos campos. En este caso, books, nosotros le digo que lo va a resolver con este data source, con estos datos que están aquí, de los books. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, en este caso, coincide que el ID, el título y el author name coincide con estos nombres que tenemos o con los nombres de los campos. Por lo tanto, no necesitamos hacer un resolver específico para cada uno de esos campos porque ya tenemos
porque ya tenemos el data source ya viene con ese tipo, con esos mismos nombres, ¿eh? Pero si aquí el data source, en vez de tener author name, dijera author, por ejemplo, vamos a cambiar esto. Esto aquí va a ser autor. Ahora, si nosotros ejecutamos la query, vamos a ver que el autor viene nulo, el author name. ¿Por qué? Porque él no sabe cómo resolverlo. Entonces nosotros tenemos que decirle, bueno, ese nombre de autor lo vas a resolver de esta manera. Cuando llames al tipo de datos book, el campo author name lo vas a retornar con, es decir, como le decía, el primer parámetro es el parent. El parent es, aquí me va a llegar el resultado de lo que trae el padre. Esto es como el grafo va construyéndose de arriba hacia abajo, y cada uno de los padres va pasando los datos que tiene hacia los tipos derivados. Entonces aquí va a llegar el parent y entonces yo le digo agarra del parent punto author. Es decir, que ahora el nombre del autor es decir, aquí el nombre del autor lo vamos a resolver, el author name lo vamos a resolver con el author que viene desde el padre. Salvamos, vamos hacia acá, le decimos dame todos los libros. Está compilando todavía, aquí está. Y ahora sí viene el nombre del autor correctamente. De igual manera nosotros podemos aquí hacer muchas otras cosas. Podríamos, por ejemplo, voy a darle para atrás todos estos cambios. Bien, le di para atrás los cambios. Entonces aquí, otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, si nosotros queremos, la idea de esto es que sea un lenguaje evolutivo. Es decir, nosotros nunca, Facebook en 7 años que lleva, todavía están en la primera versión de GraphQL. Aquí no necesitamos versión 1, versión 2, versión 3 como en API REST, porque nosotros podemos escribir cambios a nuestro esquema sin tener que tocar lo que estaba anteriormente. Por ejemplo, aquí si en vez de author name quisiéramos añadir un nuevo campo que se va a llamar author, de tipo author, nosotros podríamos decirle, bueno, vamos a utilizar ahora un tipo que se va a llamar author, y author name le podemos decir que está deprecated, y podemos ponerle hasta una razón si queremos. Please use author. Ahora, el tipo author no lo he creado, vamos a crearlo aquí. Vamos a decirle author, tipo author. Este tipo va a tener first name y va a tener last name. Bien, y agarramos este tipo y le decimos, bueno, ahora vamos a retornar en book, vamos a retornar autor. Pero ¿cómo lo resolvemos? Lo podemos resolver fácilmente aquí,
a la hora de nosotros hacer nuestro resolver, pues ahora vamos a tener un resolver para el author. O específicamente para el book. Sí, cuando yo digo aquí book, cuando yo llame al book, ahora resuélveme el autor de ese libro de esta manera. Aquí tenemos unos datos que son, es decir, como veíamos aquí, los libros tienen un ID, el ID del autor. Y aquí tenemos varios autores. Supongamos que esto es otra tabla en la base de datos o como quieran, ¿ves? Entonces vamos a buscar este ID en esta tabla específica y estos son los resultados que vamos a obtener de respuesta. Déjame poner aquí también el ID. El ID, first name, que es de tipo string, y last name, que es de tipo string. Llego aquí y le digo punto find. Vamos a deconstruir aquí para que sea un poco más sencillo esto y vamos a obtener de aquí el author ID. Como ven, aquí entonces estamos resolviendo este tipo, el tipo de datos de autor lo vamos a resolver mediante este resolver. Entonces venimos hacia nuestra nuestro endpoint aquí y le decimos esto sigue funcionando correctamente, pero ¿qué pasa? Cuando cuando venimos aquí ahora a nuestro playground, ya él automáticamente nos está diciendo, mira, el campo author_name es deprecated, por favor use autor. Entonces nosotros podemos ahora decirle, bueno, vamos a usar el tipo de datos autor. Del autor vamos a tener el first name, o podríamos crearnos también y el first name y el last name. Pero ¿qué pasa? El cliente que está utilizando nuestra API no está obligado a utilizar autor. Es decir, nosotros evolucionamos la API y ahora le decimos, bueno, esto está deprecated, pero ahora puedes utilizar este otro. Pero si yo no llamo a autor, él nunca va a ejecutar ni siquiera esta consulta que está aquí. Porque él campo a campo él va ejecutando campo a campo con los resolvers que nosotros le ponemos a ese campo. En este caso, por ejemplo, books, todos los campos que coinciden con esos nombres y nosotros no le especificamos el resolver, pues ya lo obtiene automáticamente de este data source. Pero nosotros podemos ir de una forma más granular y, por ejemplo, para los autores, sí, no quiero que siempre me traiga los autores en este dato porque los autores están en otro endpoint, en otra consulta que tenemos que hacer a la base de datos para ello. Por lo tanto, hacemos un resolver específico para el autor. Ahora, el usuario puede tener la opción de, si desea, utilizar el autor en vez del author name. Y aquí, como pueden ver, todavía todo sigue funcionando perfectamente. De esta manera entonces también pueden ver que podemos nosotros llamar no solamente a nodos como que del tipo base, sino que podemos llamar subnodos y así sucesivamente en varios lugares hacia abajo, no como API REST que siempre estábamos obligados a llamar varios endpoints para obtener una información como esta de varios campos relacionados o varias entidades que estén relacionadas entre sí. Bien, hasta aquí espero que se comprenda la idea de todo esto. Por ejemplo, también podríamos crear un tipo que se va a llamar es decir, podemos crear una query que nos va a traer todos los autores. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, le decimos aquí authors, que me va a retornar un arreglo de author.
¿Qué nos faltaría ahora por hacer? Después que tenemos la definición del tipo, tenemos que crear el resolver. Entonces el resolver aquí en el tipo query, vamos a ir y vamos a decirle authors, lo vamos a resolver de esta manera, con los authors. Con esta lista de autores, que aquí tienen el first name y el last name y el ID. Entonces vamos a nuestra API. Déjame refrescar la herramienta. Tenemos author, ID, first name, last name. Y así sucesivamente. Yo les voy a dejar de tarea ahora que el tipo de dato autor, aquí en el tipo de dato autor, agarren y le pasen una lista con todos los libros que tiene ese autor. Y ustedes van a tener que hacer el resolver para obtener la lista de libros. Eso se lo voy a dejar de tarea. Y nada, ahora quiero mostrarles simplemente de una forma muy simple para que lo vean cómo sería un ejemplo de la utilización de estas queries, de este lenguaje, en un ejemplo con React. Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación React. En React lo único que nosotros utilizamos, por ejemplo, el cliente de Apollo, simplemente le tenemos que indicar el endpoint que nosotros queremos utilizar, en este caso localhost 4000, y decirle a Apollo Provider, utilízame este cliente, más nada. Ya a partir de aquí entonces podemos utilizar todo el lenguaje que tenemos de consulta de GraphQL. Aquí por ejemplo en Books, este es un componente que se llama Books y yo lo quiero suministrar todos los books. ¿Cómo lo haríamos? Agarramos aquí esta sintaxis que nos trae GraphQL tag, se llama. Esto es un tag o un template string, como se llama en JavaScript. Aquí nosotros le copiamos y pegamos, le podemos copiar y pegar la misma query, es decir, funciona exactamente. Todo lo que funciona aquí va a funcionar al lado de acá también. Esta query, si nosotros la pegamos aquí, tenemos el resultado este. Esto es lo mismo que va a ocurrir si nosotros la inyectamos mediante este high order component. Le inyectamos los resultados de esta query, inyéctamelos a este componente. Y en este componente vamos a tener tres partes. Vamos a tener los datos. Y dentro de los datos vamos a tener loading, que nos va a indicar si está si está ejecutándose la query. No ha tenido resultados todavía. Va a tener el resultado, que serían los books. Y en caso de que exista algún error, por ejemplo, podemos generar un error aquí muy fácil, le ponemos algo que esté mal. En caso de que haya error, va a venir en error. En error va a venir todos estos elementos. Es decir, algo llamado error que tiene todos los elementos, todos los errores posibles. Y así simplemente ya podemos utilizar estos datos. Sí, a mí me gusta muchísimo el cliente de Apollo porque te hace cacheo automático, te hace batching de todas las queries. Está súper dopado, lo recomiendo muchísimo y creo que es el que más se usa actualmente. Y nada, esto es un ejemplo muy sencillo, se los voy a ejecutar para que vean cómo funciona. Voy a venir aquí a la terminal y voy a decirle npm start. Y vamos a poner localhost 3000. Está todavía compilando. O transpilando. Y iniciando el server.
Aquí lo tenemos. Aquí tenemos, ese es el componente que les estaba mostrando, tenemos todos los libros. Y aquí tenemos AddBook, que en este caso vamos a utilizar la mutation de añadir un libro. A esta mutation le añado los parámetros que... Sí, yo declaro esta mutation y se le inyecto a mi componente. Esta mutation tiene parámetros, por lo tanto aquí a la hora de nosotros ejecutar la mutation le decimos, esto se inyecta por las props. Las props tienen una prop llamada mutate, que yo podría ponerle un nombre diferente, no tiene que llamarse mutate. Aquí, como pueden ver, existe un arreglo de opciones que se le pueden pasar a esto, y aquí en las opciones le puedo decir el nombre que quiero que... Es decir, el nombre que quiero que tenga la mutation cuando se la suministre al componente. Pero de momento entonces le decimos mutate. Las variables que vamos a tener de entrada va a ser el título y el nombre del autor. Y cuando termines de hacer la mutation, quiero que ejecutes de nuevo la query de obtener los libros. Este ejemplo lo pueden ver también después. Pero la idea es que hace la mutation y vuelve a llamar esta otra query. Pueden fijarse aquí en el network cómo es que funciona esto. Si se fijan, esto es, como les había dicho, va por post a mi endpoint mediante post, y lo que pasa es que en el payload estaríamos pasando la query de GraphQL, igual que la mutation. La mutation le estamos pasando en el payload toda la mutation y las variables. Es decir, y esto funciona independiente del servidor. Tú puedes tener el servidor de GraphQL que quieras, no tiene que ser un servidor de Apollo, puede ser un servidor hecho en cualquier lenguaje de programación. Simplemente al cumplir con el estándar de la especificación de GraphQL, tú puedes consumirlo de esta manera. Espero que esto les haya resultado interesante. Pueden revisar este ejemplo de código, pueden escribirme en los comentarios cualquier duda que puedan tener. Hay muchísimas más cosas que no voy a cubrir aquí porque de verdad que es un mundo todo esto de GraphQL, pero la verdad que está súper interesante. Hay veces en que lo que tenemos es que cambiar la mentalidad y pensar en construir un grafo y no construir endpoints, que es una de las cosas que a mí me costaba al principio que empecé a utilizar esto. Esto tenemos que verlo como un grafo. Tenemos que el grafo construir todos los nodos posibles que puede usar el usuario, y hasta ahí. Por ejemplo, aquí en lo que les decía, si yo añadía el tipo, si tú añades tipos de datos nuevos, por ejemplo, aquí añadí el tipo de datos autor y nosotros el autor por alguna razón no funciona. Aquí, por ejemplo, cuando tengo todos los libros, le digo, dame todos los libros. Si esto dice... Bien, entonces es bastante interesante. Espero que puedan seguir indagando en esto, y cualquier cosa me escriben en los comentarios o como sea. Entonces, resumiendo un poco, características: tenemos un solo endpoint más un lenguaje de consultas que se llama SDL. Las siglas son SDL. Es fuertemente tipado, lo que nos permite todo este tema de la introspección, que lo que permite hacer es poder autocompletar en las herramientas que tenemos como GraphQL Playground, autocompletamiento, que es maravilloso, y tenemos también documentación automática, ya que tenemos un esquema que es fácilmente inspeccionable, y pues es evolutivo sin versiones. No necesitamos estar haciendo versiones, simplemente añadimos tipos y campos nuevos y podemos ir poniendo deprecated los que ya no se deben utilizar. Pero el cliente no tiene que estar, si el cliente tiene o está utilizando 3 campos y tú añades un campo nuevo, pues él no se entera de ese campo nuevo, ni siquiera si ese campo nuevo lanza un error por algún motivo o está mal implementado, no importa, porque si tú no lo consumes desde tu cliente, pues el servidor no va a ejecutar nunca la consulta que está
el resolver para ese campo específico. Entonces, como le decíamos, los problemas que teníamos en API REST, ¿cuáles eran? Overfetching y underfetching. Ahora, lo que nos propone GraphQL es que en vez de tener muchísimos endpoints, ahora con GraphQL vamos a tener un solo endpoint que lo vamos a consumir mediante nuestro lenguaje de consulta, y este endpoint se va a encargar de obtener los datos para cada uno de los campos, ya sea a través de las APIs que ya teníamos hechas, a través de las bases de datos, que puede ser cualquier base de datos, a través de un microservicio, o a través de la fuente de datos que sea. Puede ser Redis también, porque puede ser que esté en una caché donde esté buscando los datos. Cualquier alternativa. Simplemente esta capa se va a encargar de todo, y además de devolverle al cliente lo que necesite, y puede ejecutar muchísimas queries al mismo tiempo, y de cada query obtener los datos que necesita. ¿Sí? Eliminamos el overfetching y el underfetching. El ejemplo que le habíamos puesto al principio: para obtener esta simple pantalla necesitábamos 3 queries, y nos traía en cada query un montón de información. Ahora, ¿cómo lo haríamos con GraphQL? Tenemos una sola query al servidor y los resultados exactos de lo que necesitamos en nuestra UI. El performance aquí está al tope. Y me gustaría también compartirle para finalizar, compartirle esta información de Google Trends, muy interesante, que es acerca de el GraphQL, cómo está evolucionando el interés de GraphQL, las tendencias de búsquedas en Google, que esto se utiliza muchísimo para tú saber si verdaderamente una tecnología está en auge o no se la utiliza nadie. Y aquí podemos ver que siempre ha ido en ascenso, va en ascenso y va en una bien empinado hacia arriba. Cuando lo único no se utilizó fue el fin de año, por supuesto, que ahí casi nadie trabaja, pero siempre ha ido en aumento, y verdad que el interés de esta tecnología está creciendo muchísimo. Aquí en las queries relacionadas, por ejemplo, podemos ver que tenemos GraphQL Apollo, porque Apollo, por supuesto, después de GraphQL, Apollo es la implementación por mucho, creo que más utilizada. Y aquí podemos tener una idea de que va subiendo bastante. Si lo comparamos con API REST, por supuesto que API REST ahora mismo está mucho más utilizado. API REST tiene 20 años ya en el mercado, pero podemos ver que con unos 4 años nada más que lleva REST, GraphQL con unos 3-4 años que lleva solamente en el mercado, ya está prácticamente llegando a la mitad de la popularidad que tiene REST, que eso es muchísimo, porque REST se usa en todos los lugares. Y entonces esto verdaderamente es bastante interesante. Nosotros como desarrolladores lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que ir viendo hacia el futuro, no podemos quedarnos estancados, porque la tecnología siempre está cambiando y el mundo siempre está buscando nuevas soluciones para todas las cosas, y si nosotros nos quedamos con las cosas viejas, pues podemos quedarnos obsoletos. Ahora mismo API REST está muy bien, pero si no trabajas con GraphQL, al menos es bueno que le tires un vistazo, porque esto es lo que se viene fuertísimo, y la verdad que resuelve muchísimos problemas de los que teníamos con las APIs de REST. Y bueno, pueden dejar sus preguntas en los comentarios, y muchísimas gracias.